Clasificación de los elementos minerales según su esencialidad y función metabólica y principales síntomas de deficiencia. En esta presentación veremos en dos partes cómo se clasifican los elementos químicos fundamentales para la nutrición de las plantas y las funciones que éstas cumplen de manera general, y en la segunda parte veremos lo que es el diagnóstico de deficiencias nutrimentales. Clasificación de los nutrientes minerales según su función. La función de los nutrientes minerales puede clasificarse en tres tipos. Función 1, estructural. El nutriente funciona para formar parte de la estructura de las moléculas orgánicas, incluyendo las macromoléculas. Por ejemplo, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno son elementos fundamentales para compuestos como los carbohidratos, lípidos, proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos y demás metabolitos secundarios. Función 2, metabólica. El nutriente funciona como cofactor enzimático, por ejemplo el cobre. Estas moléculas funcionan para activar enzimas. Muchas de ellas necesitan de cofactores metálicos como el cobre, el hierro o el cobalto. Y función 3, o iónica. El nutriente participa en la regulación del equilibrio iónico, homeostasis. O sea, es un elemento que participa manteniendo el equilibrio entre la entrada y salida de materia y energía a nivel celular. Clasificación de los nutrientes minerales según su concentración. En esta categoría o en esta forma de clasificar a los nutrientes se basa en la composición química de la planta, en este caso la concentración en que encontramos estos elementos químicos. Y son tres grupos. El primero, el de los llamados macronutrientes, macroelementos o macronutrimentos, dependiendo del libro o de la escuela que ustedes manejen. Aquí se consideran dentro de esta categoría a elementos como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio y azufre, de los cuales podemos ya eliminar tres: carbono, hidrógeno y oxígeno, porque de estos abundan mucho en la naturaleza y son principalmente absorbidos por la planta en compuestos como el dióxido de carbono y el agua. El resto, los otros 6 elementos, sí son fundamentales, y si hay una deficiencia de ellos, el desarrollo de la planta se ve muy mermado. La segunda categoría son los llamados micronutrientes, microelementos o micronutrimentos, y estos se encuentran en concentraciones bajísimas dentro de la planta, que pueden ser desde gramos a partes por millón, y en esta categoría entran elementos como el hierro, boro, cloro, cobre, molibdeno, manganeso, zinc y níquel. Estos nutrientes en su mayoría son activadores enzimáticos y otros funcionan como transportadores de nutrientes a nivel celular o a nivel órgano y tejido en la planta. Por último, cabe destacar a los llamados elementos beneficiosos. Estos pueden aumentar la tolerancia en los excesos de absorción de algún otro u otros elementos y fortalecer a la planta frente a algún estrés del tipo abiótico y obiótico. Ejemplos de este tipo de nutrientes tenemos al silicio, sodio, cobalto, aluminio, selenio y titanio. Aquí hay que destacar algunos nutrientes que no son necesariamente beneficiosos para la planta, sino más bien para la nutrición humana, como es la situación del selenio y del yodo que no está mencionado. En el caso del selenio es fundamental tener una dieta adecuada de este nutriente para la producción de glóbulos rojos, y en el caso del yodo para evitar problemas con la glándula tiroides que derivan en enfermedades como el bocio. En esta tabla pues podemos observar nosotros la forma fundamental o la forma en que es absorbido muchos de estos nutrientes que hemos mencionado anteriormente. Aquí mencionamos que el carbono principalmente se absorbe en forma de CO2, el hidrógeno en el agua o en combinación con el oxígeno en el agua, el nitrógeno en forma de nitrato de amonio, fósforo en forma de fosfatos o de ácido fosfórico, potasio en forma de una sal, un ion con carga positiva, el calcio también como una sal, magnesio y igual también es una sal, y el azufre como un sulfato. Aquí vemos en la tercera columna de este cuadro la concentración usual en plantas sanas, porcentaje en peso fresco. Y del otro lado vemos las funciones principales de estos nutrientes. Esto lo vamos a ver nada más así rápido, pero en otra presentación se verá con más detalle. Macronutrientes.
Pues aquí tenemos hierro, cloro, cobre, manganeso, zinc, molibdeno y boro. Y principalmente son absorbidos en forma de sales o molibdatos, como el caso del molibdeno, boratos, como el caso del boro, o en agentes quelantes, dependiendo de la situación en que encontremos los nutrientes. Y por último tenemos los llamados elementos esenciales para algunas plantas u organismos, como el cobalto, que es requerido por microorganismos que fijan el nitrógeno, sobre todo las bacterias Rhizobium, que tienen simbiosis con las plantas leguminosas. Y el sodio ayuda al equilibrio osmótico y iónico. Probablemente no es esencial para muchas plantas, es requerido por algunas especies del desierto y marismas. Puede ser necesario en todas las plantas que utilizan la fotosíntesis del tipo C4. Elementos esenciales y o beneficiosos para plantas, algas y hongos. Pues aquí este cuadro lo que nos resume es cómo nosotros clasificamos a los nutrientes. Los macroelementos esenciales: carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, magnesio, calcio. Todas las plantas superiores lo necesitan. Si hablamos de hongos y algas, excepto el calcio, pero los hongos, lo demás sí lo necesitan las algas. En los microelementos tenemos al hierro, manganeso, zinc, cobre, boro, molibdeno, cloro, níquel, necesario para todas las plantas superiores. Y en el caso de algas y hongos, excepto boro para los hongos y las algas, con la excepción de las diatomeas. Y elementos beneficiosos: sodio, silicio, cobalto, yodo, vanadio, más o menos en las plantas superiores y más o menos en algas y hongos. Si ahora basamos la clasificación de los nutrientes en la función bioquímica, pues tendremos aquí 4 grupos. Nutrientes que son parte de compuestos de carbono, pues tenemos al nitrógeno y al azufre. Nutrientes que son importantes por ser almacenes de energía o por mantener la integridad estructural: el fósforo, silicio y boro. Nutrientes que permanecen en sus formas iónicas: potasio, calcio, magnesio, cloro, manganeso y sodio. Y nutrientes que están involucrados en reacciones redox: hierro, zinc, cobre, níquel y molibdeno. Criterio de esencialidad. En 1939, Arnold y Stowe establecieron los criterios de esencialidad para los elementos químicos de los cuales se nutre la planta y que utiliza para llevar a cabo sus funciones necesarias, tales como la fotosíntesis, respiración y, en general, desarrollar las actividades metabólicas. Los criterios propuestos por ellos son 3. El primero nos dice que la ausencia del elemento en cuestión debe dar como resultado un anormal crecimiento, fallo en el ciclo completo de la vida o muerte prematura de la planta. El segundo, el elemento debe ser específico y no reemplazable por otro. Tercero, el elemento debe ejercer su efecto directamente sobre el crecimiento y metabolismo y no efectos indirectos tales como antagonismos con otros o problemas de toxicidad. Se consideran elementos esenciales para el crecimiento de las plantas, como ya mencionamos a esta lista: nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, fósforo, azufre, cloro, boro, hierro, manganeso, cobre y zinc. Cabe señalar que el concepto de nutriente beneficioso se define como aquel nutriente cuya presencia mejora las condiciones del desarrollo. Así encontramos el sodio, por ejemplo, para la remolacha azucarera, y el silicio, por ejemplo, para los cereales. En esta situación, fortaleciendo su tallo para resistir el vuelco o el acame. El cobalto es importante en la fijación del nitrógeno en las leguminosas. Se consideran elementos no esenciales al aluminio, selenio, bario, níquel y cobalto. Esta es otra forma de poder determinar de forma más científica las necesidades nutrimentales de una planta. Otra forma de nombrar a las funciones que tienen los elementos químicos en la nutrición vegetal, pues es distinguiéndolos como elementos plásticos, categoría que entrarían elementos como el nitrógeno, fósforo y azufre. Constituyen la base de la síntesis de macromoléculas que constituyen las células y tejidos de la planta, puesto que son los constituyentes básicos de proteínas y ácidos nucleicos. Elementos catalíticos como el zinc, cobre o molibdeno intervienen en el metabolismo de la planta, actuando como catalizadores enzimáticos. Y elementos con funciones diversas como el potasio, calcio y magnesio mantienen el equilibrio cationes-aniones en las soluciones de las células. Aquí este cuadro nos ejemplifica las funciones biológicas y la forma disponible de los elementos esenciales. Como ya hemos visto, muchos de estos nutrientes están en formas de sales o combinados entre sí. Y estos pues cumplen diferentes funciones dentro
del metabolismo de la planta, desde el transporte de nutrientes hasta la catálisis de reacciones químicas y formando la estructura y el cuerpo de la planta. Si hablamos de la presencia relativa de los elementos, los análisis químicos de las cenizas llevan a establecer una clasificación en función de la presencia relativa y los requerimientos. Así, nutrientes con una presencia superior a 1% se definieron como macronutrientes, pues su requerimiento se consideraba elevado. El resto se denominaron micronutrientes, pues su presencia se consideraba baja, menor a 1%. Aquí tenemos casos extremos como el molibdeno, que si hablamos del número relativo de átomos, solo tenemos uno en la masa de la planta, mientras que elementos como el nitrógeno tienen más de 1 millón de átomos en la misma. Y aún dentro de las clasificaciones de macronutrientes tenemos también diferencias. Tenemos lo que llamamos macronutrientes primarios, como el nitrógeno, fósforo y potasio, considerados en la inmensa mayoría de los fertilizantes químicos que se utilizan en la agricultura, y macronutrientes secundarios como el azufre, calcio y magnesio. Y dentro de los micronutrientes pues ya tenemos al boro, cloro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc. Aunque las cantidades requeridas son muy pequeñas, no es menor su importancia, pues cumplen funciones importantes tales como activadores enzimáticos, catalizadores de reacciones, etc. Otro hecho importante en el estudio de la nutrición vegetal son las curvas de respuesta y las interacciones de los nutrientes. Una vez conocida la composición de la planta y la relevancia de cada uno de los nutrientes, es necesario establecer los criterios sobre los que se asientan los estudios cuantitativos de cada uno de los nutrientes. Como ya se ha comentado, el estudio de la nutrición mineral se llevó a cabo gracias a los avances en la formulación de soluciones nutritivas tipo en cultivos sin suelo, o sea, la hidroponía, que permitieran un óptimo desarrollo vegetal. Consecuencias de esos estudios fueron las curvas de cosecha, resultado de evaluar el nutriente elegido manteniendo el resto constante, en las que se puede distinguir 3 tramos o fases. Fase de deficiencia. El nutriente se presenta en cantidades insuficientes. Las intervenciones son muy eficaces, obteniendo una respuesta proporcional al crecimiento. La fase óptima. El crecimiento es máximo. Ante el incremento en la adición del nutriente por encima del punto crítico, no obtendríamos tantas diferencias de crecimiento. Esto es el llamado consumo de lujo, llegando a ser nulo. Y la fase de toxicidad. El exceso del elemento provoca una disminución del crecimiento. Esto lo podemos ver de forma gráfica en la imagen. Aquí observamos el punto óptimo, el punto donde alcanzamos el máximo potencial de rendimiento de un cultivo. También vemos el punto de deficiencia, en donde este nutriente, debido a su ausencia o baja concentración, provoca problemas en el desarrollo de la planta. Y también tenemos el punto de toxicidad, donde pasando el punto óptimo, este nutriente comienza a dañar el desarrollo de la planta. Esto varía mucho de especies y sobre todo tomando en cuenta los factores bióticos como el suelo, el agua y el clima. Del estudio simultáneo de 2 o más elementos nutritivos derivaron las siguientes interacciones, si bien estas son normalmente referidas a la absorción radicular. Aquí tenemos 2 grandes grupos de problemas o más bien de interacciones que tienen los elementos químicos entre sí, los antagonismos y los sinergismos. Aquí cuando decimos antagonismo es que este nutriente es bloqueado por la actividad de otro. Por ejemplo, amonio se ve antagonizado o tiene antagonismo con magnesio, calcio, potasio y molibdeno. En cambio, hace sinergia o sinergismo con elementos como manganeso, fósforo, azufre y cloro. En el nitrato tenemos antagonismos con hierro y zinc y tenemos sinergia con calcio, magnesio, potasio y molibdeno. En el caso del potasio, tenemos antagonismos con calcio y magnesio y manganeso, esto es cierto en suelos ácidos. Potasio al parecer no tiene antagonismos, pero sí tiene sinergia con manganeso en suelos básicos. Y en el caso del manganeso tenemos problemas con él o antagonismos con zinc, calcio y molibdeno. Todo este proceso de entendimiento de los antagonismos y sinergismos es importante a la hora de elaborar los programas de fertilización, sobre todo si se va a utilizar sistemas de riego presurizado o fertirrigación para aplicación de fertilizantes. Si no tomamos en cuenta estos cuadros,
podríamos correr el riesgo de taponar el sistema porque la interacción de estos nutrientes la mayoría de las veces produce precipitación y estos forman piedras que pueden bloquear los emisores y por lo tanto echar a perder el sistema de riego. Por lo tanto también se necesita aplicaciones periódicas de lavados o de ácidos para eliminar estas precipitaciones. Diagnóstico y principales síntomas de deficiencias nutrimentales en plantas. Esta es la segunda parte de esta presentación. Factores que influyen en el diagnóstico de alguna deficiencia nutrimental. El diagnóstico de deficiencias es un arte y una ciencia porque tenemos que tener el arte de la observación y tener conocimiento científico para poder determinar qué problemas están presentes en el cultivo que estamos estudiando o en la planta que estamos estudiando, si es otra situación. Y es que en general tenemos 4 grandes síntomas que los 17 elementos generan más o menos en diferentes grados y en diferentes partes de la planta. Algunas se parecen mucho, otras pueden inclusive traslapar los síntomas de otra deficiencia y darnos un falso positivo. Y aquí tenemos que diferenciar, por ejemplo, 4 grandes factores como es el cultivo. Diferentes especies, variedades del mismo género, pueden tener diferentes patrones de eficiencia de utilización de nutrimentos. Por ende, tienen mayor o menor susceptibilidad a mostrar las deficiencias visuales. 2. El estrés. Un síntoma de deficiencia puede resultar de un estrés sobre la planta no relacionado a la nutrición. Esto reduce la habilidad de la planta a obtener nutrimentos, aunque estos existan en niveles adecuados en el suelo. Deficiencias leves. Deficiencias nutricionales leves pueden resultar en síntomas no definitivos, que son difíciles de distinguir de otros síntomas de deficiencia nutricional. Y deficiencias múltiples. Esto ocurre cuando 2 o más deficiencias se enmascaran o alteran la apariencia de síntomas individuales. Por ejemplo, una deficiencia de nitrógeno puede enmascarar otra deficiencia, ya sea de zinc o de calcio, y por ende otros síntomas. También tenemos el problema de que nuestro paciente en esta situación no habla. Cuando uno va al médico, pues lo que hace el doctor es hacer un examen físico y también preguntarnos cuál es nuestra salud, nuestro estado en ese momento. El problema es que las plantas no tienen la capacidad de decirnos si les duele una raíz, una axila o una hoja, y somos nosotros quienes tenemos que determinar con nuestra vista, nuestro tacto, inclusive con nuestro sentido del olfato, qué problemas están presentes en el cultivo. Y para diagnosticar correctamente, pues se necesita mucha experiencia y esa solamente se alcanza con los años. Diagnóstico de deficiencia de nutrimentos minerales en plantas. El diagnóstico visual requiere de un enfoque sistemático. Aunque existen 13 nutrimentos que expresan síntomas de deficiencia, el diagnóstico de estos puede ser simplificado evaluando el tipo de síntoma, ya sea una clorosis, enanismo, etc. Y la localización del síntoma, en la parte más vieja o en la parte más joven de la planta, o sea, cuando es la parte joven en la parte superior y cuando es la parte vieja es la parte inferior. En este ejemplo tenemos un cultivo de maíz. Lo primero que uno debe de observar es el tipo de suelo, la textura, si es que está húmedo o está seco. Y en este caso vemos un suelo arenoso, bastante seco. Y aquí las plantas muestran el primer síntoma, que es un cambio de coloración en las hojas, un color amarillento, que no es el típico del cultivo, debería ser verde, aunque también hay que tener cuidado porque hay variedades que tienen estas coloraciones y si esto no lo conocemos podemos dar un falso positivo. También vemos algún problema con el crecimiento, podría ser que tenga enanismo estas plantas. Y a continuación vamos a explicar brevemente cada uno de estos síntomas. Clorosis. La clorosis es un síntoma típico de deficiencia nutrimental. Esto se debe a que las hojas pierden la clorofila, que es el pigmento que le da el color verde típico a las plantas. Y en su lugar estamos viendo los otros pigmentos que están solapados por la clorofila, que pueden ser xantófilas o carotenoides, etc. Si nosotros, por ejemplo, observamos una planta con hojas jóvenes que tienen grandes manchas amarillas en sus hojas, es muy probable que sea una deficiencia de hierro. Cuando tenemos falta de manganeso, la coloración amarilla es entre las nervaduras de la hoja y afecta principalmente a las hojas viejas. ¿Sí? Esto también no hay que confundirlo por los daños químicos que pueden ser ocasionados por herbicidas como el glifosato o la faena,
o por aplicaciones erróneas de fertilizantes minerales o los gases que pueden ocurrir cuando están siendo movidos los implementos que aplican estos nutrientes. Y otros factores podrían deberse a daños ocasionados por los seres humanos o los animales. Si no observamos un cultivo con este problema ampliamente distribuido, entonces no es un problema nutrimental, es un problema de otra índole. Enanismo o achaparramiento. Es una reducción en la tasa de crecimiento y está asociada a casi todos los síntomas nutricionales. La forma del enanismo puede variar con la deficiencia. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos por un lado estas nochebuenas o poinsettias, como dicen en Estados Unidos, que son unas plantas en donde vemos que una es más alta que la otra. Probablemente la planta más pequeña tenga achaparramiento, pero repetimos, puede ser que esta variedad haya sido seleccionada para ser enana y la otra haya sido seleccionada para ser alta. Mientras no conozcamos bien las características externas del cultivo, no debemos de dar un diagnóstico. En el caso del maíz, pues aquí la situación es bastante simple, porque ya vemos un espacio entre los nudos, o sea, entre hoja y hoja, bastante corto, sobre todo en la parte superior. Y esto nos indica que hay un problema con nutrientes, además de que hay una coloración amarillenta en las hojas, lo que es una clorosis típica. Coloración anormal. Algunas deficiencias nutricionales están caracterizadas por coloraciones rojas, púrpuras, marrón o verde oscuro. Coloración rojiza púrpura se debe a la acumulación de antocianinas en el tejido. Aquí tenemos dos ejemplos. Cuando tengamos unos frutos como estos tomates de color café y otros rojos, es muy probable que sea una deficiencia, aunque en la actualidad tenemos variedades de tomate que llegan a ser hasta de colores azules o morados. Esto por el contenido de otros pigmentos que son diferentes al licopeno. En el caso de estas hojas de maíz, pues observamos que la hoja del extremo izquierdo es una planta sana, brillante, con todos sus nutrientes. La segunda a la izquierda es una planta típica con deficiencias de nitrógeno. La tercera a la derecha es una hoja que tiene una coloración púrpura típica de una deficiencia de fósforo. Y la última a la derecha es una hoja que presenta síntomas de deficiencia de potasio. Si se fijan ustedes, la deficiencia de potasio y la de nitrógeno son muy similares. Por eso es fácilmente confundible estas deficiencias en campo. Lo que se recomienda mucho para tener una buena forma de diagnosticar es el uso del laboratorio. Y si se tiene mucha prisa, pues se pueden utilizar algunos kits de respuesta rápida que nos pueden dar en un tiempo corto una respuesta bastante exacta del problema que tenemos. La necrosis. Ocurre muerte o secamiento del tejido asociada con deshidratación y decoloración de los órganos de la planta. Daños asociados con sequía, herbicidas, enfermedades y exceso de sales también pueden ser causantes de necrosis. Aquí tenemos tres ejemplos. El tomate que están observando de su lado izquierdo tiene un síntoma clásico de deficiencia de calcio. Esto debido a que hay una baja concentración de este en el fruto por su falta de movilidad por el floema. Entonces el ápice empieza a podrirse y es más susceptible al ataque de plagas y enfermedades. En el lado izquierdo vemos una hoja que ya tiene tejido necrótico o tejido muerto, junto a algunos cambios de coloración. Y la manzana de abajo, pues observamos ahí tejido reblandecido también por una deficiencia típica de calcio, debido a que los pectatos no son lo suficientemente fuertes para mantener la estructura e integridad de la pared celular. Y ya para concluir, tenemos aquí una tabla que nos puede dar una idea muy aproximada de los problemas nutrimentales que podemos encontrar en el campo. Por ejemplo, del lado izquierdo nos dice los síntomas aparecen en la parte alta de la planta asociado a las hojas jóvenes. Pueden ser clorosis, si este es uniforme puede ser hierro, puede ser azufre. Si es entre los nervios puede ser zinc o manganeso. Si es necrosis pues puede ser falta de calcio, boro o cobre. Y si hay deformaciones puede ser molibdeno, zinc y boro. Como pueden ver ustedes, hay algunos nutrientes que se repiten los síntomas y que podemos nosotros fácilmente confundir. Si estos síntomas aparecen en la parte baja de la planta es asociado a las hojas viejas. Si es una clorosis tenemos que es uniforme cuando es una deficiencia de nitrógeno o azufre. Si es entre los nervios es magnesio o manganeso. Y si es una necrosis puede ser en la punta o bordes de la hoja, puede ser potasio. Y si es entre los nervios, magnesio y manganeso. Esto solamente sirve como una guía.
No es un hecho comprobado para todos los cultivos, pero nos puede dar una idea muy aproximada de los problemas nutrimentales que podemos encontrar en el campo. Pero como les repito, esto solamente lo logramos después de muchos años de experiencia. Y con esto terminamos la presentación. Espero que haya sido de su agrado y de su utilidad. Si quieren tener más información pueden visitar este blog en donde está este y otros temas que hemos revisado en las últimas semanas. Por mi parte es todo. Muchas gracias.